A reading from the second book of Samuel. Lectura del segundo libro de Samuel. The Lord spoke to Nathan and said, Go, En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David. Así dice el Señor. in a house from the day on which ¿Eres tú quien va a construir una casa para que habite en ella? I have been going about in a Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá con los israelitas. to ask. ¿Encargué acaso a algún juez de Israel, Now then, speak a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyesen una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. I have been with you wherever you went, Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, and I will make para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos. plant them. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Wicked continue to afflict Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes. the Lord also. Desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel, te pondré en paz con todos tus enemigos. Te haré grande y te daré una dinastía. Cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas, y consolidaré su reino. He shall be a son to me. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí un hijo. As I withdrew it, Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres. Pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, shall stand firm forever. al que aparté de mi presencia. Nathan reported all these words. Tu casa y tu reino durará por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Forever I will maintain my love for my servant. Lo mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. I have Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. to me, you are my father. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo le nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Forever I will maintain my love for him. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. The seed is the word of God. Christ is La semilla es la palabra de Dios, Cristo es el sembrador. Todos los que acuden a Él tendrán vida eterna. The Lord be with you.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio granos, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100%. Y añadió, el que tenga oído para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se le presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdone. Y añadió, ¿no entendéis estas parábolas? Pues ¿cómo vas a entender lo demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconscientes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben los simientes en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. My dear friends, this morning as we listen to that one Esta mañana, al escuchar esa maravillosa parábola del Evangelio según San Marcos, la semilla y los diferentes tipos de personalidades que el Señor describe, tenemos una maravillosa meditación para nuestras vidas personales, que muy probablemente no haya nadie que no quiera estar en esa categoría final, ¿saben? La historia de la semilla que da mucho fruto y produce todo tipo de cosas buenas. Es un ideal que todos tenemos en la vida espiritual. Nos gustaría estar ahí, pero si tomamos la parábola de esta mañana literalmente, podemos vernos a nosotros mismos como somos y podemos vernos a nosotros mismos como somos actualmente en nuestro peregrinaje espiritual. El ideal es el último argumento que presenta el Señor en este Evangelio, pero miren todos los demás ejemplos de las semillas que son sembradas y no dan fruto, o la palabra es recibida, pero como yo básicamente no tengo raíces y hasta este momento en la vida no he interiorizado la palabra, voy a escuchar la palabra y la voy a volver a escuchar una y otra vez, pero posteriormente voy a seguir por mi camino. Puede que temporalmente quede impresionado por lo que escuche en la palabra, pero no hay nada más. Nada echa raíz en mi vida personal. El Señor en este momento en mi vida no puede hacer nada en mí.
Así que vemos dónde nos encontramos al mirar estas diferentes categorías. Todos sabemos dónde nos gustaría estar, pero me atrevería a decir que demasiadas personas están ahí. Y si admiten estar ahí, yo tendría serias dudas acerca de esas personas, muy francamente. No, a todos nos falta mucho por el camino. Todo el desafío de la vida es el desafío del peregrinaje espiritual y de llegar a ese punto final, el cual el Señor alude en el Evangelio de hoy, porque hemos escuchado también, producimos mucho. Es un ideal muy bueno, pero la mayoría de nosotros, creo, probablemente nos falta mucho trabajo en la vida antes de llegar a la categoría final. De hecho, el Señor nos muestra las diferentes personalidades en la vida y nos dice, eso es lo que espero, porque los amo tanto, eso es lo que quiero que sean. Por lo tanto, ¿dónde nos encontramos en contraste a donde Él quiere que estemos? Muchos de los santos, todos en realidad, han llegado a esa categoría final y estamos honrando especialmente hoy a un doctor de la iglesia del siglo XVII muy eminente, que no solo cabe dentro de esa categoría, de la semilla que produce mucho, sino que por lo que San Francisco de Sales, este doctor de la iglesia, produjo, nosotros al absorber su palabra y espiritualidad, podemos continuar por ese peregrinaje que el Señor nos pide que continuemos. San Francisco de Sales, como saben, nació a finales del siglo XVII, como 1567, y murió en los años 1620. Así que el momento que nació, podemos decir que la Reforma Protestante tenía como 50 años ya en Europa, así que él se crió dentro de la época de la Reforma y fue educado por los jesuitas, en particular en París y después en Padua, creo que fue, o Bolonia, donde había una facultad de Derecho. De cualquier modo, fue educado por los miembros de la Sociedad de Jesús, uno de los grandes frutos de la Iglesia, uno de los grandes frutos de la contrarreforma de la Iglesia. El cristianismo en Europa estaba en gran revuelo en esa época a causa del desvío de la fe. La gente suele seguir a sus líderes, ya sea líderes civiles o los líderes cristianos que habían cometido apostasía y cayeron al atractivo de estos reformistas. Así que tenemos a este joven que estaba criándose en ese tipo de atmósfera, educado por la Sociedad de Jesús, que eran apologistas, militantes en el siglo XVI de la Iglesia, grandes defensores de la fe. Y ellos produjeron un producto maravilloso en San Francisco de Sales. Provino del ducado de Savoy, nació en una iglesia muy rica. Su padre quería que fuese magistrado, que tuviese la mejor educación en el derecho y que tuviera una vida muy productiva en la ley y que viviera una vida a la cual estaba acostumbrada, que se casara y tuviera hijos. Pero San Francisco de Sales tenía una idea muy distinta porque él creía que estaba siendo llamado a algo más, y ese algo más fue el sacerdocio. Finalmente fue ordenado como sacerdote, ya siendo un hombre muy educado en leyes. Así que era tanto sacerdote como abogado. Finalmente se convirtió en el coadjutor y finalmente obispo de Ginebra, Suiza. Hay que darse cuenta del terrible predicamento que tenía San Francisco. ¿Qué era Ginebra, Suiza? Era uno de los grandes centros de la Reforma Protestante, el centro de Juan Calvino, con su doble predestinación, uno de los centros más grandes del anticatolicismo que uno podía imaginarse en Europa en el siglo XVII. Y San Francisco de Sales es nombrado obispo de Ginebra y, como la situación era lo que era, ni siquiera podía vivir dentro de su diócesis, tenía que vivir fuera de la diócesis y administrarla no dentro de su propio local geográfico, sino a millas de distancia. E incluso con ese predicamento era tan conocido por producir sacerdotes que eran muy devotos y leales a la fe, y maestros de la fe tan maravillosos
ante personas que muchas veces habían perdido la fe verdadera y católica por la reforma en que Well, he vivían. was a strong administrator. He was Bueno, a él era un firm administrador administrator, poderoso, but I fue think un more than anything administrador else, fuerte, Saint pero más que Francis de nada, Sales creo que was San a Francisco de marvelous Sales spiritual writer. era un And what maravilloso is very escritor unusual espiritual, for the times in y lo which que es muy Francis de Sales inusual para la lived, época he en wrote que spiritual vivió, books, not escribía necessarily libros priests, espirituales, not no obligatoriamente necessarily para for los women sacerdotes religious, but ni para most las mujeres particularly religiosas, for the sino laity. en particular And a para great los deal laicos. of that was not being Gran parte de ello in the late no 16th estaba siendo and early realizado decades a finales of the del 17th siglo century. XVI y He comienzos del produced one of XVII. the great spiritual Produjo masterpieces uno of de all time, las grandes obras maestras espirituales de todas las épocas, su and his introducción a la vida was devota. followed by Y su another introducción a work la which vida is devota called The Way fue of seguida por otra Divine obra Love. llamada El What he Camino was really del Amor doing, what Divino. he did in the course of his life, Lo que was estaba haciendo trying to teach realmente, people estaba tratando de enseñarle a la gente, a los laicos en particular, how to que live a viven en el spiritual mundo, existence cómo other than a vivir una physical existencia existence. espiritual, How to una love existencia God in the midst mística, of all the cómo amar a Dios en circumstances, medio in the de midst of all the todos los puntos peculiarities particulares y that las beset us peculiaridades in this earthly life. It's very de la vida interesting that terrenal. Es muy some years interesante ago, Pope que Benedict unos años atrás el Papa was Benedicto commenting on meditating estaba on comentando Saint Francis de estaba Sales meditando in one sobre of San his Francisco de addresses. Sales And en uno de sus Benedict said discursos, something very interesting y about the Benedicto saint. dijo algo muy interesante He said, sobre este santo. Dijo, of the writings of Saint Francis de Sales, de los escritos de San Francisco de Sales, of the past, las palabras del pasado images he used y las imágenes que utilizaba San Francisco de Sales resonate unexpectedly resuenan in the ears of inesperadamente men, women, en los oídos de los hombres y mujeres del día as de a hoy, native como familiar language. un lenguaje nativo y familiar. En otras palabras, lo que dijo Benedicto es que Francisco de Sales escribió en el siglo XVII, podemos utilizar en nuestra vida espiritual en el siglo XXI y beneficiarnos de igual manera de eso, como las personas de hace cientos de años. Esa es la grandeza de Francisco de Sales. Y de hecho, es la grandeza de cualquier persona que haya sido proclamado doctor de la Iglesia. Hay, creo, 35 doctores de la Iglesia. Cada uno es bien conocido por algún tipo de contribución espiritual e intelectual al cuerpo de Cristo con su propio giro de teología o estilo a la meditación y comprensión de la Iglesia, de la vida de Cristo y todo aquello lo que vino a este mundo. Por eso, un doctor de la Iglesia es doctor de la Iglesia, y por eso San Francisco de Sales es uno de los más eminentes de los doctores de la Iglesia. Y esta mañana, hermanos, al honrar a este maravilloso obispo que vivió bajo circunstancias muy adversas, pero al mismo tiempo vivió una vida muy santa, les dejo con un pensamiento muy humilde de sus escritos que creo que todos podemos tomar el día de hoy y meditar sobre él. Eso es lo que escribió San Francisco de Sales. No pierdan su paz interior por ningún motivo. Ni siquiera si el mundo entero parece molesto. Si encuentran que se han desviado del refugio de Dios, guíen su corazón de vuelta hacia Él, muy silenciosamente y muy sencillamente. Y eso, hermanos, es practicalidad espiritual eminente para cualquier época y todas las épocas.